Tiempo de entrevista semanal en Pro Noticias, momento de recibir ahora al senador, actual senador por el Partido Liberal Radical Auténtico y de nuevo precandidato a senador por el mismo partido. Eusebio Ramón Ayala está con nosotros en Pro Noticias. Gracias por el tiempo, senador, y bienvenido. Es un placer estar en este programa tan importante para el sector productivo y para cualquier persona que quiera estar bien informado de la potencialidad que tiene el Paraguay. Precisamente, senador, en el tiempo que usted ya lleva ocupando una banca dentro de la Cámara de Senadores, ¿podría hacernos un resumen de las tareas que desarrolla, que estén relacionadas o enfocadas a las tareas que nosotros a diario vemos y compartimos aquí con nuestros televidentes? Sí, es decir, hablamos del sector que produce en el país. Sí, en primer lugar, que es importante para el sector que produce y a todos los otros, es la seguridad jurídica. Exacto. Sin seguridad jurídica es muy difícil invertir, es muy difícil que venga la inversión externa para instalarse en el país. Sí. Es muy difícil que los paraguayos y paraguayas que tienen capitales afuera traigan e inviertan en el Paraguay y los que están acá para expandir sus negocios. Seguridad jurídica. Y sobre todo en el campo agropecuario e industrial. Sí. Necesita seguridad jurídica. Y de ese punto de vista me enfoqué en toda mi vida en el diseño institucional. La Constitución es la Carta Magna, es la garantía. Es la garantía que nos da la posibilidad de desarrollar una actividad lucrativa de nuestra preferencia en condiciones de igualdad y de seguridad. Entonces, básicamente, mi fuerte es eso. Sí. Entonces, la vigencia de la Constitución y la ley, respeto a la propiedad privada y garantía a las inversiones. A las inversiones, básicamente, paraguayas, a los sectores productivos. Y eso significa que pueda haber más empleo, más trabajo, más circulación de dinero para el progreso y el beneficio de los paraguayos. Y el segundo punto es el tema energético. Eso ya es focalizado. Sí. El sector energético que es importante porque el Paraguay tiene inmensas posibilidades energéticas. Y en el subsistema podríamos decir inmensas posibilidades en el sector eléctrico, de la energía eléctrica. Y dentro de eso, Itaipú y Yacyretá. Más focalizado aún en Itaipú, por su importancia, por el volumen, por lo que significa para la economía paraguaya y por lo que podría significar tener libre disponibilidad de la energía o que pueda tener una energía más barata para el sector productivo y por muchas otras razones. Y por la revisión del próximo año también. Y el próximo año va a haber una revisión del anexo C, que son las bases financieras del Tratado de Itaipú, el anexo C, que el próximo año cumplirán los 50 años que hice el tratado, pero para eso hay que hacer la tarea, hay que trabajar y básicamente el Paraguay no se preparó adecuadamente en los últimos años para utilizar más la energía en beneficio del desarrollo, que sea palanca del desarrollo, así como lo hizo Brasil y lo sigue haciendo, así como lo hace la Argentina con Yacyretá, que tienen energía barata, a bajo costo, limpia, renovable, para utilizar en su economía, para crear empleos, para crear industrias en la producción o para dar bienestar a la población. Senador, usted mencionó precisamente la revisión del anexo C el próximo año. ¿El cambio de signo político en Brasil podría beneficiarnos en algo? ¿Estamos a tiempo todavía de plantarnos en esa revisión y en esa negociación de manera clara y precisa, que es, como dice usted, lo que no se hizo hasta ahora? Sí, en realidad el Paraguay, hay que reconocer, perdió tiempo. Desde la firma del tratado, salvo algunos periodos porque el Paraguay no hizo lo suficiente en las líneas de distribución y en las líneas de transmisión, que necesitamos otra línea de transmisión de Itaipú hacia Asunción o Emboscada o Villa Ayes, necesitamos. Y también el sistema interconectado entre las dos centrales hidroeléctricas más Acaraú, que obviamente se tiene que modernizar.
hay todavía tiempo para negociar, aunque el tiempo que tenemos ya es escaso, porque ya se fijó una tarifa para el 2022, Sí. tardíamente, pero se fijó, y para el 2023 la ANDE ya fijó un consumo, todavía no la tarifa, pero ya dijo vamos a contratar 2.154 megawatts. Entonces el Brasil ya sabe que tiene el 85% para contratar a una tarifa baja, y el próximo año puede ser una tarifa más baja aún que la tarifa del 2022. Eso va a posibilitar que los consumidores del Brasil y las industrias del Brasil tengan una energía mucho más barata. Por eso el presidente Bolsonaro dijo para el pueblo brasileño: he logrado reducir 8.2% menos el costo de la energía para el desarrollo del Brasil y de la región. Sin embargo, en el Paraguay el presidente de la República dijo: vamos a tener una energía más barata para 1.105.000 usuarios por 4 meses, pero una energía más barata, pero no se puede comparar. Lo más rentable para el Paraguay es utilizar toda su energía para su desarrollo y para su economía. Sí. Para su desarrollo, para su economía, para su producción, para iluminar las calles, para evitar los accidentes en las rutas y todo. Eso es lo más razonable. Pero no estamos llegando a tiempo a eso. La línea de transmisión la línea de transmisión, por decir, de Hernandarias a Mingaguazú va a estar operativo seguramente el próximo año en marzo. Pero las líneas de distribución todavía no están en condiciones para utilizar toda esa energía. Pero además los gobiernos o este gobierno no negoció con el Brasil y con la Argentina vender en el mercado argentino o brasileño libremente, por lo menos un porcentaje que le cobre de peaje, pero no negoció. Entonces, si con Lula el Paraguay podría tener un mejor escenario para una negociación, y bueno, comparando objetivamente en una tabla, Lula cómo se comportó con el Paraguay y Bolsonaro cómo se comportó con el Paraguay, podemos decir que Lula tuvo más concesiones con Paraguay. Tuvo concesiones en la época de Nicanor Duarte Frutos, que es del Partido Colorado, y mucho más con el acuerdo Lugo-Lula a partir del 2008 al 2013. Eso es Lula. O sea, eso no significa que haya sido suficiente, pero por lo menos demostró la sensibilidad de firmar un acuerdo Lugo-Lula con 31 puntos que el Paraguay tiene que insistir. Con Bolsonaro tuvimos mala experiencia con el acta bilateral, pero no por culpa de Bolsonaro, sino por culpa del presidente de la República, de la Cancillería de esa época, en firmar un acuerdo, un acta bilateral entreguista que le perjudicaba al Paraguay y le beneficiaba al Brasil, pero no solo por la tarifa ni por la contratación. Era algo mucho más grave. Era concederle al Brasil, a la Dirección Técnica del Brasil, el control de la materia prima de la electricidad, el control del embalse, el control del agua. El agua es el que es turbinada para producir energía y el control debe ser binacional. Sin embargo, esa acta bilateral, además de los otros puntos negativos, lo más negativo era el que iba a dar el control de las aguas o del embalse de Itaipú. Hay tiempo, con un gobierno patriótico el próximo año, que tenga la mirada clara, justa, que se rodee de personas con conocimiento, con experiencia y que negocien defendiendo los intereses del Paraguay. Sí hay tiempo todavía de hacer una negociación bilateral con el Brasil más amplio, no solo de Itaipú, sino de una agenda bilateral que puede ser muy beneficiosa al Paraguay. Ahora, senador, usted mencionó un inconveniente que se dio a lo largo de los 5 años de las autoridades que están al frente del Ejecutivo. Hubo otros factores, en el medio tuvimos una pandemia, vivimos una situación muy particular por la pandemia. ¿Cómo está viendo en este momento este proceso electoral? Primera etapa del 18 de diciembre y luego las elecciones generales. Bueno, debo recordar brevemente
que yo fui muy crítico a la cuarentena. Primero porque violaba derechos constitucionales, que el presidente no puede violar eso por decreto, y mucho menos una autoridad administrativa, mucho menos el ministro de Salud. Y recuerdo, todavía hasta ahora, y recordé durante 2 años, y critiqué solitariamente probablemente en el Senado y en los medios, la cuarentena negligente que impuso. El primer decreto del 2020, ¿sabe qué decía? Que habían 2 casos confirmados y uno tercero que podría ser, y unos 13 contactos, y por eso paralizó el país. Y no tomó las medidas adecuadas. Entonces, eso perjudicó notablemente al Paraguay. Por eso tuvimos un déficit negativo, desde el 2019 en adelante ya veníamos con déficit, pero llegamos al 6.2 en el 2020-21. Y este año probablemente cerremos alrededor de 2-3%, no sabemos todavía. Y de acuerdo al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, el próximo año creo que vamos a tener todavía un déficit de entre 2 y 3%. Además de unos problemas que tenemos en el campo, porque el campo no recibe la asistencia necesaria. Los caminos troncales, los caminos que tienen que soportar los productores, los ganaderos, eso no es responsabilidad del gobierno. Seguridad jurídica y después tiene que dar la infraestructura necesaria, y falta un tercer punto muy importante para la recuperación económica. El gobierno tiene que gestionar créditos importantes a largo plazo con baja tasa de interés para repasar al sector productivo, al sector del comercio, para la recuperación del Paraguay. Y además, al mismo tiempo, tiene que recortar, como se dice, la grasa de la administración central. Y básicamente esa responsabilidad es del Poder Ejecutivo, porque tiene a su cargo la administración general del país. Y en ese contexto llegamos a este proceso electoral, senador. Y llegamos a este proceso electoral, y yo suelo decir que el Paraguay fue progresando a pesar de los malos gobiernos. Y yo estimo que va a seguir progresando, porque tenemos inmensas posibilidades en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector industrial, en el sector comercial. Tenemos la energía necesaria. Falta una garantía que no se suele dar, la garantía del buen gobierno. Un gobierno razonable, un gobierno medianamente eficaz, enfocado en los intereses nacionales, podemos superar. Y tenemos nosotros la expectativa, porque yo soy del PLRA, estamos en una alianza de la lista 9, mi opción es el 15, y tengo aliados en el país. Y en esta ocasión tengo aliados en los departamentos, porque creo que los gobiernos departamentales tienen mucho que ver por la cercanía con el pueblo, con sus conciudadanos. Entonces, tengo aliados en Guairá, y puedo mencionar, ¿verdad? El señor Eusebio Alvarenga y Emmanuel Friedman en Guairá, con el candidato a gobernador Carlos Caballero. Un aliado importante que tengo es en el departamento de Caguazú, con el gobernador Alejo Ríos, y el candidato a gobernador Richard López, y en San Pedro con el señor Pastor Vera Bejarano, y con Dani Aguayo, que es el candidato a gobernador, y últimamente un acuerdo muy importante, muy sólido, con el departamento de Amambay, con los Acevedo. Y allí está Juan Manuel Acevedo, que es el actual diputado, candidato a diputado otra vez, y Zulma Icazati de Acevedo, que es la viuda de mi amigo Robert Acevedo. Y hace poco, el 30 de octubre, el intendente electo fue Ronald Acevedo, que le sustituyó a su hermano José Carlos Acevedo, que había sido asesinado. Y esa familia sufrió 2 pérdidas importantes. Importante el trabajo en equipo en política, senador, de llegar nuevamente a ocupar la banca en la Cámara Alta.
Si puede describirnos un proyecto. Usted mencionó que en este trabajo que lleva realizado, digamos que se embanderó con el respeto a las leyes, el cumplimiento irrestricto de las leyes, el respeto a la Constitución. ¿Cuál sería ese proyecto para el próximo periodo si es que lo tiene ya en mente? Bueno, voy a continuar con la misma política. De hecho, es una opción de vida que tengo. Desde la facultad empecé con el respeto a la Constitución y la ley y con la democracia porque no veo otra forma de tener seguridad jurídica para todos. Es el respeto a la Constitución y a la ley. Y eso significa estar atento para controlar sobre todo las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y de los otros organismos del Estado. Ministerio Público. Del Ministerio Público, del Banco Central, de todo. O sea, es una tarea más global, no focalizada precisamente en los proyectos de leyes, sino en un tema de control. Sí. Pero específicamente pienso continuar con controlando el sector energético, controlando la negociación del anexo C, controlando la negociación en Itaipú, que desde el 2014 hasta ahora no hay avances, y con el tema también de Petropar, que incluye el sector energético, Petropar Ande. Y obviamente no debo olvidarme, y sobre todo para hacer accesible a los jóvenes. Estoy trabajando en un proyecto no exclusivamente para los jóvenes, pero los jóvenes me entienden mejor cuando voy en los departamentos. Estuve en el departamento de Caguazú, en una compañía muy pequeña, 1 de Mayo, que era parte de una agenda. Y habían muchas personas de mi edad, más jóvenes y sobre todo a los más jóvenes. Yo le dije, ¿qué les parece si hacemos un taller para hacer un proyecto de ley de Internet gratuito para los jóvenes, para la educación? Porque nosotros entendemos que en este mundo digital es clave tener Internet. Y tenemos un ministerio, el MITIC, que tiene las herramientas para hacer eso. Probablemente no vamos a poder llegar a todo el país, pero en los principales puntos de los pueblos se puede llegar. Porque de lo contrario, para los jóvenes y para los niños, no le vamos a dar la oportunidad de adaptarse a este mundo digital actual. Nuestro mundo, para nosotros de mi edad, ya estamos en la etapa avanzada, para no decir de otra manera. Pero esos niños y esos jóvenes tienen un mundo por delante. Y más que cualquier otro proyecto de ley que pueda ser importante, sin dudar, el acceso a la información y el acceso a la educación a través de esa herramienta que es Internet. Y ese es un proyecto de ley que vamos a hacer conjuntamente con los jóvenes del país. Y probablemente no presente yo solo, vamos a presentar como una iniciativa popular para que se estudie en el Congreso. Sí, y darle la posibilidad de acceder a todo lo que necesitan para aprender. Senador, muchísimas gracias por el tiempo, por la visita y por los datos que compartió con nosotros. Con mucho gusto y para en cualquier momento, y seguiré viendo PRO porque es muy importante. Muchas gracias. Con nosotros el senador Eusebio Ramón Ayala, precandidato nuevamente a ocupar una banca en la Cámara Alta por el Partido Liberal Radical Auténtico. Momento de la pausa, enseguida continuamos con más noticias.